Si quieren saber acerca de la automatización en el hogar, quieren saber qué es la domótica, así que quédense al resto del video para aprender de ella. Muy buenos días y bienvenidos a este capítulo. Mi nombre es Adán y si son nuevos en este canal, hablaremos aquí sobre tecnología y reviews de ellas, sobre todo en temas de robótica, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Así como lo dijo mi asistente personal, el tema que abordaremos el día de hoy es la automatización en el hogar, el cual se llama domótica. También existe la automatización en edificios, la cual se llama inmótica, pero es un tema que podríamos abordar en algún otro video en el futuro. Ahora, bueno, regresando al tema, ¿qué es la domótica? Proviene de la raíz latina domus, que significa casa, y de informática. Y la RAE la describe como un conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. Pero hoy vamos a indagar en mucho más que solo la definición. Así que, ¿en qué consiste? Consiste en una red de comunicaciones que permite la interconexión de diferentes equipos con el fin de obtener información acerca del entorno en el cual se encuentra, procesar la información y enviar señales para realizar acciones por medio de otros dispositivos. Hay dos tipos de arquitecturas que son usadas para formar un sistema domótico. La primera, que es una de las más usadas, es la centralizada, la cual son pequeños dispositivos que son los periféricos controlados por un eje central, por un cerebro central. La otra son sistemas distribuidos, que es también un poco más caro, puesto que cada uno de los elementos que conforman el sistema domótico tiene un pequeño cerebro incluido para poder realizar diversas acciones. Ahora, ¿qué componen este sistema domótico? Para que una casa pueda ser automatizada requiere de tener sensores, que son aquellos que toman el registro de las diferentes variables que existen en el entorno. Están los actuadores, que son los elementos que hacen una acción en tu hogar para que te sientas mucho más a gusto. Puede ser desde mover persianas hasta activar un ventilador. Está el sistema controlador principal, que se usa en el sistema centralizado, el cual es el encargado de recibir señales de los sensores y enviar otras señales a los actuadores después de haber procesado esta información. ¿Qué es lo que se puede automatizar? Se puede automatizar desde tareas muy sencillas como hasta otras muy tediosas, o inclusive se puede automatizar para poder gastar menos en tu hogar. Primero tenemos que hablar de qué dispositivos puedes adquirir si quieres adentrarte en este mundo. Claramente, si eres un ingeniero o si eres alguien que le gusta la programación, la automatización y las telecomunicaciones, puedes hacer tus propios dispositivos domóticos por medio de utilizar tarjetas como desde Arduino hasta más grandes y chonchas como la Raspberry Pi. Por otro lado, existen formas más fáciles: comprar tus propios dispositivos. Existen tres contendientes principales para adentrarte en este mundo, los cuales son Alexa de Amazon, Google Home de Google claramente, y el Apple HomePod. Les advierto, de este último, de Apple HomePod, es un dispositivo relativamente más nuevo y no sé tanto al respecto. Pero regresando a los que sí conocemos, está el que lleva más tiempo en el mercado, es Alexa, el cual tiene un muy buen costo y tiene una gran capacidad de interacción con otros dispositivos disponibles en el mercado. Existen diferentes dispositivos que puedes adquirir, los cuales son el Echo Dot, el Echo Plus y el Echo Show. Yo sé que son muchos dispositivos. Si vas a la página de Amazon vas a encontrar muchísimos más. Vamos a hacer un review acerca de ellos en algún futuro, esperemos no muy lejanos, y van a poder ver el link aquí arriba, así que espérenlo. Y pues hablando de estos dispositivos, el Echo Dot y el Echo son asistentes personales.
que tienen un muy bello diseño y también cuentan con un speaker. La diferencia entre ellos es la calidad de este speaker o bocina. El Echo Dot es mucho más pequeño y por ende de menor calidad. Sin embargo, hacen exactamente lo mismo. El problema es que para poder utilizar este como centro de mando de tu hogar requiere un poco más de paciencia y estarle picando. Por otro lado están los Echo Plus y el Echo Show, los cuales son un poco más caros, pero tienen un estándar del cual hablaremos un poco más adelante, el cual es el Zigbee. Con este es posible utilizarlos de forma sencilla como el centro de mando y tener otros elementos en tu hogar, tales como la gama de dispositivos Philips Hue. Por otro lado está Google Home. En este hay 3 dispositivos de los cuales podemos hablar principales. Como controladores están el Google Home y el Google Home Mini, que estos pueden ser instalados y se pueden utilizar de forma muy sencilla e intuitiva, mucho más que con Alexa, puesto que la aplicación usualmente ya está integrada en tu celular si eres Android y todo lo puedes hacer desde ahí. Casi todos los dispositivos que se puedan conectar a tu red Wi-Fi puedes agregarlos en tu aplicación. El tercer equipo es de la gama Chromecast, el cual es un elemento muy básico y lo único que hace es, lo principal es que puede hacer de cualquier dispositivo en tu casa, le hace televisión o bocina, algo inteligente, reproduciendo YouTube, Netflix, Google Play Music o inclusive Spotify. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aparte del estándar de comunicación del cual había hablado, Wi-Fi, Zigbee, está el qué tan desarrollado está. En el tema del entendimiento del lenguaje humano, el más desarrollado, al menos en español e inglés, lo que he sabido es que Google Home lleva un poco la ventaja. Sin embargo, Alexa está fuerte por la cantidad de aplicaciones que tiene, llamadas telefónicas, hacer pedidos a domicilio, comida a domicilio e inclusive comprar en Amazon. Sin embargo, yo no creo que Google tarde mucho en alcanzarlos. Ahora, ¿qué se puede controlar? Aquí les voy a dar un par de ideas de lo que pueden hacer con su sistema domótico. En temas de seguridad, que es algo que se me hace muy bueno saber, es que puedes combinar con cámaras de seguridad, las cuales las puedes incluir a tu sistema, que identifican desde los rostros de la gente como sistemas de presencia para empezar a grabar solamente cuando hay alguien. En conjunto se puede utilizar con el control de las luces, puesto que si vas a salir de vacaciones, para no mostrar que tu casa está completamente vacía, puedes programar rutinas para que las luces se prendan y se apaguen a determinadas horas. También con este control de las luces y con ayuda de música, puedes empezar a preparar diferentes moods. Si te quieres poner medio romántico, acá, traer a tu chiquea, puedes usarlo y bajar la temperatura de la luz, la potencia de ella, poner diferente música, o inclusive si vas a dar una fiesta o preparar rutinas para antes de dormir, poner la luz más tenue o poner sonidos más relajantes, o al momento de despertar para que sea una mañana más feliz. Por otro lado, también se pueden controlar los sistemas de entretenimiento. Como dije, si tu televisión o tus bocinas no son inteligentes, por medio de dispositivos como lo son Fire Stick de Amazon o el Chromecast de Google, puedes hacer cualquier dispositivo de estos inteligente y que atiendan a las órdenes de tu hub principal. Y algo que también está muy padre es que ya existen las cocinas inteligentes. No son robotina, tristemente, pero ahí va. De hecho, en Inglaterra hay una startup que está intentando hacer algo así. Pero por ahora las que existen son General Electric está desarrollando ya un horno, una cocina integral que puedes preparar para que empiece a precalentar cosas antes de que llegues a tu hogar, por si llegas del trabajo y estás muy cansado y pues quieres comer. Por otro lado, también algo que ya existe desde antes y ahorita la más nueva, ya es posible conectarlo a estos sistemas, es la Thermomix, la cual es básicamente como un tipo licuadora que tiene varias recetas ahí para escoger y tú vas eligiendo tus recetas de la semana. Inclusive puede decirte qué tienes que comprar de súper. Y
pues algo muy accesible y útil por si no quieres dedicarle tanto tiempo a esta labor, que puede ser muy tediosa, muy a gusto, depende qué es lo que te guste. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, hay dos maneras de catalogar cómo se constituye estos dispositivos, un sistema domótico, pero aquí explicaré la que a mi parecer es la más sencilla. Estas tienen que componer de un sistema, de un dispositivo controlador llamado de funcionalidad completa, el cual es el encargado de controlar básicamente todo tu hogar, recibir señales de los sensores, procesarlas y transmitir señales o instrucciones a los actuadores. Por otro lado están los dispositivos de funcionalidad reducida. Estos son sensores o actuadores específicos que pueden ir desde termostatos, sensores de luz, sensores de temperatura, hasta focos, ventiladores, lámparas e inclusive switches. Para comunicarse entre ellos requieren un protocolo de comunicación. Existen dos métodos que son los más populares. El primero del que hablaremos es el método por medio de Wi-Fi, como es el caso de Google Home. Tiene que enviar paquetes TCP para establecer la comunicación y mandar los comandos a los diferentes elementos del sistema. Ahora, ¿qué es un paquete TCP y cómo está formado para transmitir estos mensajes? Este es un paquete de datos enviados a través del medio de comunicación, el cual está formado de una serie de bits. Tiene que contener la MAC, la cual es un identificador único del dispositivo. Se puede ver como la marca física de los elementos. También tiene una dirección IP, la cual se le asigna y es la que se utiliza para realizar las comunicaciones al momento. Esta puede cambiar así por la simple naturaleza del Wi-Fi. También debe tener el nombre identificador que se asocia a la MAC de la cual hablé antes, el cual puede venir ya de fábrica o tú lo puedes cambiar. Finalmente tiene el mensaje a transmitir, que ya sea mensaje hacia los actuadores, el mensaje recibido de los sensores y un mensaje de recibido. Esta forma de comunicación es de las más comunes debido a que solo utiliza una conexión inalámbrica, la que sea. Ahora, esa que definí es la estructura original. De aquí han salido un par de otros protocolos, como lo son Z-Wave, Thread y Wave. Aquí va a salir el nombre. Y este último es de los más nuevos, el cual está planeado para poder tener interacción con los protocolos anteriores. Por otro lado está el Zigbee. Este es un estándar de comunicación que tiene como fin el control y la monitorización de los dispositivos. Al contrario del anterior, está conformado de varios protocolos. El fin que tiene esta tecnología como estándar es que de todas las compañías que crean sus propios dispositivos tengan una manera para interactuar entre ellos en vez de crear un protocolo distinto cada uno. Ahora, esta forma de comunicación es muy muy segura e inclusive es utilizada en bancos para la comunicación de dispositivos. Usualmente la banda que utiliza es la de 2.4 GHz. Esto porque esto tiene como fin intentar disminuir la posibilidad de interferencias electromagnéticas que puedan existir en el medio. Ojo, cuando hay dispositivos usando este estándar no es necesario que exista una red Wi-Fi de por medio, ya que la comunicación se hace de punto a punto, le hace entre cada uno de los dispositivos. Sin embargo, si requieres como asistente personal, necesitas estar en una red Wi-Fi. La velocidad que te permite este estándar es de 250 kilobits por segundo. Es muy muy poco, pero ¿por qué es esto? Es porque está enfocado solamente a la domótica, al envío y recepción de señales, los cuales son paquetes muy cortos, no al envío de archivos o datos. Finalmente, si llegaste hasta el final de este video, bueno,
Felicidades, sé que es muchísima información la que he compartido aquí, que existe muchísima más allá fuera de lo que es el tema de la domótica, que no podemos cubrir en un solo video. Si les interesan dudas específicas pueden preguntármelas al respecto y les intentaré responder de la mejor manera, ya sea en comentarios o en las redes sociales. En lo personal considero que el tema de la domótica es algo muy chido, ya que simplifica en gran medida nuestras vidas. Desde cosas, como dije, cosas que son muy tediosas hasta cosas muy sencillas que no queremos hacer. Esto con el fin de hacer nuestras vidas un poco más sencillas y enfocarnos a cosas que realmente nos interesan. Por ejemplo, si eres alguien que no le gusta la cocina de plano, quizá una Thermomix sea para ti, puesto que no tienes que tener un gran sazón para que salga la comida, porque todo ya está ahí, medidas, ideas, todo lo que quieras ya está ahí. Si eres alguien que se preocupa por la cantidad de luz que usa en su día a día y preferiría tenerlo bajo control, quizá Philips Hue Bridge y los focos, estos focos sean la opción. Me he puesto que puedes programar las rutinas que había mencionado anteriormente. Al final, como dije, es para hacer tu vida un poco más sencilla. Y bueno, si llegaron hasta aquí, pues ya denle like al video, suscríbanse y activen las notificaciones por medio de la campanita. Y sin más que decir, los veo el próximo jueves en nuestro siguiente tema sobre tecnología. Hasta la próxima.